Y ellos son unos bárbaros reclutando gente, ¿saben? Son unos bárbaros. Miren por lo que se vacía. Miren. O sea, la mitad de la iglesia, de la congregación está allá atrás, haciendo trabajo tras bastidores para instruir niños y educarlos en el conocimiento, formarlos como ministros competentes del reino. Si tu hijo está ahí, tu hijo, estoy seguro que es un potencial para ser un ministro extraordinario y competente del reino de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Bueno, damos las gracias a todos ustedes por estar aquí en esta mañana. Una bendición tremenda. Gloria al Señor. Ya vamos a entrar de inmediato, como dicen, en materia de trabajo. Vamos a entrar en materia de trabajo rápidamente. Pero antes queremos recordarles los extraordinarios y poderosos servicios de oración y enseñanza que estamos teniendo los martes. Les exhortamos para que estén aquí con nosotros. El jueves estamos predicando el tema de avanzando hacia lo eterno, hacia avanzando a lo que es eterno. Vamos a estar ministrando el próximo jueves, y el viernes es una noche de movie night. Toca el que está al lado tuyo y dígale: no te lo puedes perder. Vamos a estar exhibiendo la película I Can Only Imagine. Yo estuve practicando eso, diciéndolo muchas veces para poderlo decir bien, porque uno dice I Can Only Imagine. Bueno, pero mis correctores, mi nuera que está allá atrás, María, me dice: pastor, afine, I Can Only Imagine. Tú sabes, todavía me queda rasgos de boricua, de jayuya, pero bueno, estamos en esa, estamos mejorando. Así que el próximo viernes a las 7 de la noche vamos a tener un compartir, vamos a tener unos refrigerios, y después pasamos aquí a esta nave principal donde vamos a estar exhibiendo la película, y sabemos que va a ser algo, se va a gozar con esa película. Amén. Una película súper extraordinaria. Y el viernes 3 estamos ya poniendo por ahí. ¿Dónde está Rubén? Se lo llevaron. Rubén se lo llevaron de maestro hoy también para los niños. Oye, está Rubén, Sheila, todo. Están todos allá trabajando. Gloria al Señor. María también tuvo para allá. Ah, no, María no le toca dar clase hoy. Gloria al Señor. Así que el viernes 3 de agosto tenemos reunión de hombres. Gloria al Señor. Y el domingo 5 de agosto a las 9:30 de la mañana, la reunión para personas nuevas, personas que se están incorporando y quieren conocer la visión de la casa, quieren saber cómo funcionamos. Pues entonces el viernes 5 de agosto usted está invitado a una reunión con los pastores, donde hablamos sobre la visión de Dios, hablamos lo que estamos haciendo, lo que creemos, y compartimos una mañana extraordinaria con desayuno y todo incluido, es all inclusive, y después el culto. Amén. Gloria al Señor. Así que no quiero seguir. El domingo 12 de agosto, la semana pasada fueron lo de las pijamas, ¿verdad? La semana pasada fueron los pijamas y estaba eso lleno de niños. Ahora tienen el Crazy Day. Ve que lo dije como jíbaro. Crazy Day. Vestimenta para el ministerio. Él no estaba preparado para esto. Crazy Day, ¿verdad? Está bien. Y va a ser una actividad domingo en la mañana. Amén. Bueno, queremos escuchar palabra del Señor, así que póngase todo el mundo de pie. Gloria al Señor. Y órele al Señor en esta hora. Dígale: Señor, abre mi mente, que tu Espíritu Santo revele a mi vida la palabra que va a ser sembrada e impartida a mi espíritu. Y yo declaro que al salir de este lugar salgo con una mente amplificada con la vida de Cristo. Gracias, Señor. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y recibimos con un fuerte aplauso a nuestro hermano, amigo, pastor Tommy Moya, el decido. Amén. Se pueden sentar. Good morning. Parece que oír al pastor hablar inglés, creo que es en inglés hoy.
Amén. ¿Cómo están? Ese amén fue sin cafeína. Con cafeína es amén. Qué bueno estar con ustedes una vez más y participar de esta hermosa reunión que para nosotros es ordinaria porque lo llevamos a cabo todas las semanas, ¿no? Así que es algo que es ordinario, todo el tiempo está sucediendo. Lo que no sabemos es cómo terminamos. Dios del ordinario hace cosas ¿qué? Extraordinarias. Lo ordinario lo lleva mucho más allá. Y lo que usted quizás puede haber concluido hoy, que vino una reunión más de las cuales está acostumbrado, Dios la puede usar para dimensionarnos en el conocimiento de Cristo. Y esa ha sido mi oración, que salgamos de aquí entendidos y que salgamos de aquí con un mayor anhelo de poder alinearnos a eso que ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si eso se logra, en medio de todas las imperfecciones que una reunión dirigida por humanos puede llegar a tener, entonces Dios hizo lo que quiso con cada uno de nosotros. Amén. Así que en una reunión como esta usted puede encontrar muchas cosas: imperfecciones humanas, debilidades humanas. Puede haber llegado al estacionamiento y tener su primera dificultad antes de llegar. Puede haber entrado y usted pensó que alguien lo iba a saludar y no lo saludó. Quizás alguien dijo algo que a usted no le pareció que lo debió de haber dicho. No juzgue la reunión por lo que humanamente puede suceder entre nosotros. Juzgue la reunión por lo que Dios hizo en nosotros para sobrecoger las imperfecciones humanas. Amén. Mirando lo que no se ve, para que cuando miremos lo que nuestros ojos pueden ver, no lo interpretemos de la manera que muchas veces lo hacemos. Si eso se logra, mis amados, entonces esta reunión ha cumplido su propósito, y es que nosotros seguiremos siendo informados de la herencia que le corresponde a los santificados. Mírelo de esa manera hoy. Diga conmigo: yo vine aquí hoy para que me informen lo que mi espíritu ya sabe. Cuando usted oye la palabra de vida, lo que está depositado en el espíritu renacido por la palabra de vida, se alinea a lo que Dios quiere para nosotros. Y usted sale de aquí diciendo: yo no entendí todo lo que Él dijo, pero con lo que entendí fue suficiente. Porque Dios no necesita una predicación completa para hablarnos. Dios te puede hablar hasta con una palabra que salga de la boca de alguien. Amén. Un no temas puede ser más poderoso que un mensaje de 1 hora y media. ¿Sí o no? Puede ser más poderoso que una cátedra de una exposición teológica. Un no temas, un estoy contigo, un te amo, dicho por el Espíritu, es más poderoso que 1 hora y media de la predicación de un mortal. Así que usted va a estar, ¿qué? Diga conmigo, atento a lo que el Señor me quiera decir a través de lo que Él está hablando. Si eso se logra, entonces estaremos en la frecuencia del Espíritu. ¿Lo creen conmigo? Vamos a entrar en materia de trabajo. Y quiero ministrar en esta noche, o en esta mañana, mejor dicho, el tema: el Hijo, la máxima revelación y representación del Padre para los hijos. El Hijo, la máxima revelación y representación del Padre para los hijos. Vamos a leer 2 series de calificaciones de texto. La primera de ellas está relacionada, diga conmigo, al Hijo. Y la segunda está relacionada, diga conmigo, a los hijos. Vamos a ver primero lo que la Biblia nos tiene que decir en relación al Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Hebreos 1:8. Mas del hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre la casa o sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Diga conmigo, el hijo. Vamos a leer ahora los textos relacionados a los hijos. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 12, versos 5, 7 y 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios o a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La palabra del Señor está bendecida. No hay una carta en todo el Nuevo Testamento que resuma de una manera tan precisa los tratos de Dios a través de toda la humanidad como lo hace la carta a los hebreos. La composición de la carta la pudiéramos resumir en tres partes. Primero, el enfoque. Segundo, las implicaciones. Y tercero, el propósito y la intención. Para poder establecer el fundamento de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, es importante que tomemos cada uno de estos elementos para poder tener una base sólida sobre la cual podamos construir nuestra vida en Cristo. Miremos la primera parte de esa carta, que es el enfoque. La carta se escribe durante un tiempo donde pudiéramos decir que era una crisis de dos dimensiones. Primero estaban los que habían recibido a Cristo como el Mesías prometido, pero que estaban en peligro de convertir el evangelio en otro sistema religioso como lo era el judaísmo. La segunda dimensión que está presente allí al escribir la carta era el inminente evento que estaba por suceder, en el cual todo el sistema religioso del judaísmo sería eliminado. Eso que estaba por suceder le daría entonces cumplimiento a las profecías que ya Jesús había declarado en el capítulo 24 del libro de Mateo, y también lo que los profetas habían profetizado. Este evento inminente que estaba
por suceder, los historiadores lo identifican como la Gran Revuelta. Allí dicen los que han estudiado la historia que las tropas comandadas por el emperador Tito asediaron y destruyeron a Jerusalén. Y dice que saquearon e incendiaron el templo alrededor del año 70. Dice la historia que alrededor de 100,000 judíos murieron en esa gran revuelta. Esto es importante porque no podemos entender lo que la carta a los hebreos nos quiere comunicar si no conocemos qué fue lo que motivó al autor a escribir esta carta. Él escribe esta carta con un enfoque particular y lo escribe para exhortar a los hermanos. Por eso en el capítulo 13, verso 22, él escribe y dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Note lo que él dice a la conclusión de la carta. Él está diciendo allí que lo que él ha escrito es fuerte. No es una palabra liviana, es una palabra que confronta, es una palabra que sacude, es una palabra que hace diferencia entre una cosa y la otra. Pero él dice que esa palabra estaba diseñada para que los exhortara. Al él recibir la palabra, por supuesto, los iba a sacudir. Pero esa es la razón por la cual él le dice que tenían que soportar la palabra de exhortación. Esta es la razón por la cual en la carta usted va a encontrar que repetidas veces se le advierte a los recipientes de la carta que le presten atención a lo que el autor está diciendo por causa de las terribles consecuencias que él está considerando. Eso no nos debe entonces sorprender y es la razón por la cual en la carta a los hebreos se encuentran probablemente las declaraciones más contundentes que usted puede encontrar en toda la Biblia. Permítame hacerle un breve recorrido. Por ejemplo, cuando usted va al capítulo 2, verso 1, allí dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Note bien, él está diciendo allí que si nosotros no prestamos atención a lo que estamos oyendo, no hay ninguna garantía de que tú puedas seguir perseverando. ¿Por qué? Porque el peligro del desliz viene acompañado con el comezón de oír, con el no prestarle atención, con estar familiarizados al punto que creemos que sabemos de lo que se está hablando cuando estamos invalidando lo que el Espíritu nos puede estar diciendo. Por lo tanto, él le está diciendo allí, si ustedes no prestan, note cómo dice, más atención a lo que están oyendo, el peligro es que se deslicen. Capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 4, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso cuando usted lee la carta, usted va a encontrar declaraciones contundentes al punto que se nos dice: cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Se nos dice que el fuego de Dios es fuego consumidor. Se nos dice que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido para que quede solamente lo que es inconmovible. Se nos dice que procuremos entrar al reposo. No vaya a ser que seamos desobedientes como los que nos antecedieron y no podamos entrar al reposo del Señor. La carta, diga conmigo, es una advertencia a los que hemos creído. La carta no es para el inconverso.
La carta se escribe a los que habían nacido de nuevo, pero que estaban, diga conmigo, en peligro. Por lo tanto, la carta se convierte para nosotros, como lo fue para ellos, en una exhortación. El escritor deja claro desde el comienzo que en el pasado Dios había hablado en fragmentos y en diferentes maneras, pero ahora Él nos ha hablado en plenitud y en finalidad. Y le dice a los destinarios de la carta que si aquellos que nos antecedieron no fueron tomados livianamente cuando no prestaron atención, mucho más nosotros, que ahora tenemos la máxima revelación de lo que Dios siempre ha querido para la humanidad. El resultado entonces de esto es que el Hijo de Dios reveló la mente de Dios, la voluntad de Dios, el orden de Dios. Por lo tanto, todo sería juzgado y determinado a la medida que usted y yo nos apropiemos y obedezcamos a lo que estamos oyendo de parte de Dios. Esta revelación entonces no vino por otro medio, no vino como una consecuencia de un acto mágico. Esta revelación estaba contenida en su totalidad y en finalidad en el Hijo. Diga conmigo, el Hijo. Por lo tanto, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es llevarnos y traernos a la atención que si ya Dios nos ha hablado en el Hijo, a nosotros nos conviene prestarle atención. La segunda cosa son las implicaciones, porque no comprender lo que Dios dijo y ha hecho en el Hijo tiene la consecuencia de pervertir el propósito de la revelación del Hijo y hacer del Evangelio una religión más, como lo es el judaísmo. Esta es la razón por la cual en la carta se hace una distinción a manera de contraste entre Moisés y el Hijo. Se nos dice allí que Moisés administró las cosas terrenales, pero el Hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, administra el orden espiritual. Este orden es superior. Este orden, nos dice el escritor, que es conforme a un orden que no es de la tierra, y él lo identifica como el orden de Melquisedec, diferente al judaísmo, que era un orden totalmente terrenal, era un orden totalmente natural, compuesto por tabernáculo, por sacerdotes, por templo, por vestimentas, por ritos, por ceremonias, por fiestas, por ministerios, por ceremonias y órdenes terrenales, el cual era administrado con un y por un sacerdocio terrenal que estaba lleno de imperfecciones y que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Lo que el autor quiere que ellos sepan es que este nuevo orden, que este Hijo sobre la casa, no vino a traer otro orden religioso. Él no vino a modificar el anterior. Él no vino a establecer una religión más. Él vino a establecer un orden totalmente diferente, el cual no tiene su inicio ni su origen en la tierra. En este orden en el cual el Hijo es superior a todos los que nos antecedieron, se administra en un orden espiritual. Diga conmigo, espiritual. Por lo tanto, no hacen falta intermediarios, porque el orden anterior era una sombra de lo que había de venir. Pero si la sombra ya está presente, el autor quiere que los lectores de la carta no se estanquen en lo que Dios un día dijo, en lo que Dios un día dijo, en lo que Dios un día hizo, sino que procedan a la madurez, que caminemos a un nuevo nivel de entendimiento de las cosas que en el Hijo se nos ha confiado. Por lo tanto, la intención es que, diga conmigo, desconectarlos de las cosas de la tierra. Es sacarle totalmente el ADN que ya caducó para reconfigurarlos
en un orden que es netamente, puramente celestial. Por lo tanto, la intención es desconexión. Pero el propósito de la carta, y este es importante, porque la carta tenía el propósito de mostrar que todo lo que Dios había hecho hasta la venida del Hijo era simplemente para que cumpliera un propósito en el tiempo. Por lo tanto, aquello que Dios había hecho era una representación de las cosas celestiales mostradas a manera de sombra en la tierra. En otras palabras, aquello no era el final, aquello no era el propósito, aquello no era la conclusión, aquello no era la plenitud. Por lo tanto, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted le está leyendo cosas en el fragmento, está leyendo cosas en un espacio de tiempo, por lo cual usted jamás podrá comprender la mente de Dios leyendo a Moisés. La mente de Dios solamente se puede conocer leyendo donde Dios ha depositado la plenitud, y es en el Hijo amado de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. El propósito era dejarle saber que mientras que aquello cumplía un propósito en el tiempo, no era el propósito manifestado en su plenitud. ¿Por qué? Porque el final no eran cosas. El final no era un tabernáculo en la tierra. El final no era sombras, tipos y figuras. El final no eran fiestas, ceremonias y vestimentas. El final no eran cosas. El final era alguien, y ese alguien es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo es quien, la máxima expresión de Dios, la palabra final, la consumación de todas las cosas, la interpretación de todo lo que Dios ha dicho, la esencia de la sombra y la imagen de lo invisible. Diga conmigo, el Hijo. Por lo tanto, el Hijo no es una representación simbólica como lo fue el templo. ¿Lo ve? No es una representación simbólica. Si usted puede ir a Israel y meterse dentro de la tumba donde dicen que sepultaron a Jesús y allí sentir algo y salir con la misma ignorancia que entró antes de entrar a la tumba. ¿Por qué? Porque lo que a ti y a mí nos transforma no son los símbolos. Lo que a ti y a mí nos transforma es la realidad que se nos ha metido por dentro y que está manifestando la realidad eterna de Dios en nosotros, a su Hijo amado siendo conformado en nosotros. Allí encontramos entonces que el Hijo no es una representación simbólica como lo fue el templo, las ofrendas, los sacrificios. El Hijo era la encarnación de lo que aquello representó. Por lo tanto, ¿quién es el Hijo? El Hijo no es otro que la máxima revelación y la máxima representación de Dios para los hombres. Por eso, cuando entendemos lo que Dios nos ha revelado en el Hijo, podemos llegar a decir que lo máximo, lo supremo, lo más que Dios quiere para la humanidad es que aquellos que confiesan por fe el sacrificio de su Hijo vengan a ser hijos de Dios, renacidos por la palabra de vida, para que podamos entonces pertenecer a la familia de Dios. Esta es la razón, mis amados, por la cual los primeros 2 capítulos son una presentación magistral de quién es el Hijo. Por eso los primeros 2 capítulos de la carta a los Hebreos son como el prefacio de un libro. ¿Alguna vez usted ha leído un libro sin leer el prefacio? Es probable que lea capítulos donde usted no entiende por qué el autor está diciendo eso. Porque diferente a la introducción, el prefacio tiene la intención de dejarles saber a los lectores qué fue lo que motivó al autor, qué experiencias tuvo el autor, qué cosas estaban presentes en la vida del autor al momento de escribir el libro, que ponen el libro en contexto, que ponen el libro de tal forma que él va no a decirlo todo,
en lo que vivió, sino que nos va a comunicar cuáles fueron aquellas cosas que estaban presentes mientras él escribía el libro. En otras palabras, usted va a poder entender cosas del libro si entiende por qué el autor escribió el libro. Si no lee el prefacio, se corre el peligro de poder concluir cosas que nunca estuvieron en la mente del autor. Se puede correr el peligro de interpretar cosas que no son parte de la narrativa del libro. Por eso, si usted lee la carta a los hebreos y no lee los primeros 2 capítulos primero, usted no va a entender el propósito de la carta, porque el propósito de la carta es darnos a conocer la máxima expresión de Dios para los hombres, que no fue lo que él hizo con Moisés, sino lo que él ha hecho en su amado Hijo Jesucristo. Por eso es que los primeros 2 capítulos lo presentan diciendo de él que él lo ha hecho heredero de todas las cosas, que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que él es la plenitud de la revelación de Dios, que él creó todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, que él logró la purificación de nuestros pecados, que él se sienta a la diestra del Padre en las alturas, que él es superior a todo el orden angelical y que él ha heredado un nombre que es sobre todo nombre que se menciona en la tierra. Por lo tanto, en el Hijo, el Padre que encontró plena satisfacción, encontró plenitud. Y esto es clave, mis amados, porque si nosotros no llegamos a comprender que Cristo es la máxima revelación del Padre para nosotros los hijos, vamos a vivir con un sentido de que algo nos falta, de que carecemos de algo. Y en Cristo el Padre encontró perfecta satisfacción. Esto no había sido posible hasta que Él vino, porque desde la caída de Adán Dios no había encontrado plena satisfacción y plenitud. Todo había sido en partes. Cada parte cumplía un propósito, pero no era el propósito. Pero cuando el Hijo fue sentado a la diestra del Padre en las alturas, luego de un proceso de humillación, sufrimiento, muerte y resurrección, allí Él fue declarado el Hijo de Dios en el poder de una vida incorruptible. Es por eso solo cuando Él es establecido, heredado está en el Hijo. Y todo lo que los hijos deben de dar a conocer está en ¿quién? En el Hijo. Dígalo fuerte: el Hijo y los hijos. Por lo tanto, por causa del Hijo, nosotros entonces hemos sido hechos participantes de algo que no es de la tierra, que no pertenece a este orden, que no tiene que ver con sistemas humanos religiosos, ceremoniales o políticos. El autor le llama a eso a lo cual usted y yo hemos sido invitados a participar, lo llama el llamamiento celestial. Hebreos capítulo 3 verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento ¿qué? Celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Note cómo dice ahí, llamamiento celestial. Por lo tanto, si yo le preguntara a usted,
cuál es la clase de llamamiento a la cual Dios te ha llamado a participar, usted no puede decir que es de aquí de la tierra. Usted no puede decir que es aquí natural. Tiene que poder comprender que este llamamiento no tiene referencia a las cosas de aquí de la tierra. Porque si lo que usted hace aquí en la tierra no está conectado a lo que ya ha sido llamado a hacer en lo celestial, usted puede estar ocupado en la congregación, pero no estarle ministrando a nadie la esencia de la realidad de Dios. Llamamiento celestial. Los que están en el estacionamiento están manifestando un llamamiento celestial. Los que están trabajando con los niños allá atrás están ejerciendo un llamamiento celestial. Los que están trabajando allí transmitiendo esta señal para que llegue a las naciones están llevando a cabo un llamamiento celestial. Los que nos dirigieron aquí en la adoración y en la alabanza están ejerciendo un llamamiento celestial. Los que predican, los que enseñan, los que sirven, estamos manifestando un llamamiento celestial que no tiene referencia a las cosas de la tierra. Ese llamamiento celestial se nos dice cuál es también. Y desde allí es que se desprende nuestra función. El llamamiento celestial es el gobierno sobre el mundo venidero. Hebreos capítulo 2 verso 5, el autor dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuál fue la comisión del primer hijo Adán? Que él gobernara y que él representara a Dios en toda la tierra. Usted y yo sabemos lo que pasó con Adán. Por eso se llamó a un pueblo a manera de nación, para que fuera también una representación. Pero usted y yo sabemos que aquel pueblo también desobedeció. Pero vino el hijo, el cual no desobedeció, cumplió lo que el Padre le había establecido, recuperó el gobierno que nos pertenece y le ha dado como herencia a la iglesia el gobernar en vida en Cristo el Señor. Habrá alguien aquí que dice: Padre, gracias, porque somos herederos de lo que Él ya conquistó. Aleluya. Este gobierno ya está asegurado en el Hijo, y este Hijo ha sido coronado con honor y gloria, y le ha dado a la iglesia, le ha dado a los suyos lo que Él conquistó. Usted y yo ahora somos participantes de eso. Ese llamamiento celestial del cual usted y yo somos parte, somos participantes. Note, participantes. Registre eso por un momento, porque usted y yo hoy hicimos una cantidad de cosas que son tan naturales. Tan naturales. Por eso la función del ministro del nuevo pacto es desconectar a los santos de las cosas de la tierra. Y cuando yo hablo de desconectar, yo no estoy hablando de que vamos a ser irresponsables, negligentes, no. Lo contrario, a mayor conexión con lo celestial, más efectivo en lo natural. Porque no te vas a dejar dominar, no te vas a dejar gobernar por las cosas pasajeras y temporales de este mundo. ¿Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando? Vas a ser eficiente, vas a ser productivo. No vas a necesitar que la gente te esté dando motivación de afuera para hacer lo que debe de nacer adentro. ¿Por qué? Porque estás entendido y entendida en cuál es tu llamamiento celestial. Note por favor que allí se nos dice que este llamamiento celestial, que esto a lo cual nosotros hemos sido llamados a participar, no tiene una referencia en el orden natural. Por lo tanto, el autor procede a través de la carta a conectarnos con lo celestial. Hebreos 6:4 habla de las cosas de los que fueron iluminados y gustaron del orden celestial. Hebreos 7:26 nos dice que nos convenía este sumo sacerdote mucho más sublime que los cielos.
Hebreos 8:1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Hebreos 10:34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y Hebreos 11:16 dice que porque anhelaban una mejor, esto es celestial. Pablo también habla de esto cuando nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Por lo tanto, usted pertenece a lo celestial. Ay, esto es más fácil decirle amén que vivir en él. ¿Sí o no? Porque usted y yo no tenemos ni la microidea que vamos a encontrarnos mañana. Y usted está diciendo hoy aquí que usted no pertenece a este orden. Que lo que usted y yo vemos con los ojos no es la esencia de la realidad en la cual yo vivo. Porque lo que se ve fue hecho de lo que usted está aquí y allá, que está viviendo en el cuerpo pero resucitó en el espíritu. Diga, lo celestial. Y ese es nuestro gran reto. Ese es nuestro gran dilema. Que estamos tan conectados a lo terrenal, a lo pasajero, a lo temporal, hermanos, que este tipo de exhortación para nosotros debería ser pan comido. Pero todavía tenemos dificultad. Por eso cuando la gente se conecta con el orden celestial, su mundo se le está sacudiendo. Porque hay momentos que usted saldrá de una reunión como esta no gozoso, molesto, de mal humor. Estará diciendo que yo he hecho 20 años. He construido mi vida en Cristo sobre cosas que son movibles y no sobre lo celestial y lo eterno. Habrá momentos que usted va a salir tan molesto de aquí que va a decir: Señor, perdóname, he perdido mi tiempo edificando mi vida espiritual en aquellas cosas que perecen. Alguien aquí debería de saber que todo lo que pueda ser movido será movido, para que pueda solamente quedar lo que es inconmovible. Y lo inconmovible jamás lo vas a encontrar aquí. Jamás viene de este planeta. Lo inconmovible no tiene que ver con el partido que esté en poder, o con el país donde tú naciste, o con la economía que te sostiene. Lo inconmovible está conectado a lo celestial. Dale un codazo a alguien y dile: somos de otro orden, somos de otra naturaleza, somos de otra realidad, somos participantes del llamamiento celestial. Por eso esta exhortación nos conviene. Y se va a poner fuerte. Porque es que sopórtenla. Sopórtenla. Porque todo lo que nos trate de desconectar de aquello a lo cual nosotros estamos familiarizados, lo vamos a resistir. Lo vamos a resistir. Si no me cree, ¿cuándo fue la última vez que usted logró un cambio fácil? ¿Ha tratado de cambiar algo? Y se le despiertan todos los monstruos internos. ¿Sí o no? Todas las cosas que usted ni creía que estaban allí aparecen. Pensamientos, paradigmas, ideas, fantasías. ¿Por qué?
Porque todo lo que nos lleva a desconectarnos del orden terrenal es resistido. Este era el dilema de ellos. Ellos vienen de un orden terrenal. Estaban acostumbrados a un templo. Estaban acostumbrados a sacrificio. Estaban acostumbrados a ceremonia. Estaban acostumbrados a lo que podían ver, a lo que podían palpar, a lo que podían oler, a lo que podían escuchar. Podían poder participar de aquello en tiempo real. De repente, por causa de la fe en Cristo, el autor le dice: esto ahora tiene otra realidad. El templo se destruyó. No hay un sumo sacerdote sino en los cielos. Nadie tiene que venir a interceder por ti. No vas a poder oler el sacrificio del cordero, porque el cordero de Dios ya fue sacrificado. Y ahora tenemos que mostrar al mundo este olor grato. Alguien aquí debería de saber que Dios te va a desconectar de todo lo que tiene que ver con el orden natural. Esa era la resistencia. Porque eso es fácil cuando uno está en escenarios como este, controlado. Eso es fácil. Es fácil. Cuando todo está bien, cuando la cuenta de banco está llena, cuando los nenes vienen contigo, cuando el matrimonio todo está en paz, cuando en el trabajo te están dando promociones y usted llega a creer esto nunca va a cambiar. Pero cuando algo le cambia, ¿por qué usted cree que a la gente se le acaba la fe cuando su mundo empieza a colapsar? ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta sobre lo que es conmovible. Si tu fe está en la economía de Estados Unidos, después que se vaya el que está o venga el que le toca, tú vas a creer que son ellos los que te van a mantener. Si tú crees que tu fe la puedes sostener porque oras, ayuna hasta que te dé una enfermedad terminal y no puedas ni levantarte de la cama, allí tú tienes que saber que tú perteneces a un orden que no proviene de esta tierra. Ay. Por lo tanto, diga, nos conviene prestarle atención. Por eso es que la apelación, las advertencias que usted encuentra en el libro, que son severas. Usted no puede leer eso y pasarle por encima así como si nada fuera con usted. Porque eso está escrito para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Eso tiene que hablarnos a nosotros. Usted va a encontrar exhortaciones y argumentos en la carta que no son motivados por alguna de las otras cosas que movieron a los apóstoles a escribir. Por ejemplo, Pedro le escribe a las iglesias que están en la dispersión. Por eso cuando usted lee a Pedro, va a leer a un apóstol que está escribiendo en un contexto muy particular por la experiencia que estaban teniendo los que habían creído. Cuando usted lee a Santiago, está escribiéndole particularmente a un segmento. Cuando usted lee a Pablo, está escribiéndole en su mayoría a iglesias que él estableció, y él está mirando cómo el desarrollo de la vida del Espíritu se está formando en la iglesia. Por lo tanto, al momento que él identifica que lo natural está entrando, que el orden temporero está tomando mayor preeminencia que el orden espiritual, él tiene ya sea que ir personalmente, enviar una carta o enviar un obrero apostólico. ¿Por qué? Porque ellos no estaban allí porque ellos querían tener la iglesia más grande del imperio. Ellos estaban allí preservando, eran los custodios de lo que se le había confiado en su llamado y gracia apostólica para que la vida de Cristo siguiera creciendo y desarrollándose en los santos. Por lo tanto, escriben en diferentes enfoques. Uno escribe para amonestar a la iglesia, el otro escribe para inspirarlos a que no se rindan, el otro escribe para combatir las filosofías de los hombres. Este no escribe para nada de eso. Este escribe ¿para qué? Para tratar con un problema particular que es la razón en realidad por la cual todas las otras que mencioné suceden, y es el asunto de la inmadurez. Diga conmigo, la inmadurez. No, los voy a exhortar. Si les doy los golpeo, los voy a exhortar con la palabra. Para que la palabra diga, me rompa. Dígalo, me rompa y me reconstruya. Ella tiene el poder
para desbaratar lo movible y tiene el poder para edificar lo inconmovible. La palabra, diga la palabra, a veces jabón y a veces martillo. Dígalo, a veces jabón y a veces martillo. Diga, me consuela. Diga, la palabra me consuela, pero también me reprende. La palabra. Y allí el problema que se está tratando es el problema que nos persigue a todos y que no es exclusivo de ninguna generación, ni es solamente y está presente en algunas iglesias. Y es el asunto, diga conmigo, de la inmadurez. Por lo tanto, a ellos se les escribió exhortación para que le prestaran atención que lo que ellos estaban en ese momento enfrentando y la razón por la cual querían regresar al orden que ya había caducado era porque no habían madurado. No habían crecido. Lo que ellos no habían llegado a entender es que la vida y la educación espiritual en Cristo viene acompañada con facultades superiores a lo que ellos jamás habían tenido. Por eso es que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. Por eso es que eran imperfectos. Por eso era que había que hacerlo repetidas veces. ¿Por qué? Porque era imperfecto. Por lo tanto, ellos no habían entendido todavía que lo que ellos en el Hijo habían recibido era superior a lo que Moisés les habló. Era mucho más poderoso que lo que ellos habían visto. Ahora ellos tenían unas facultades espirituales muy superiores. Y le menciona en el capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Note, ellos asumían, y es una buena asunción, ellos asumían que por lo que ellos habían recibido, debieron haber madurado. Note, y uno solo puede reclamar lo que enseña. Donde uno no enseña, no hay reclamo. Por lo tanto, ellos saben en quién ellos creyeron. Ellos saben a quién habían creído. Ellos saben lo que en Cristo habían recibido. Pero cuando vino la persecución, cuando vino la prueba, cuando vino la situación complicada, cuando las cosas se pusieron color de hormiga brava, cuando la guerra estaba ya tomando su mayor intensidad, empezaron a retroceder, a buscar por dónde me voy, dónde está el templo, quién me va a ungir, dónde voy a tocar, dónde me voy a refugiar. ¿Por qué? Porque eso empieza a suceder cuando tu fe no está establecida en lo que el Hijo ha hecho por ti. Por lo tanto, Él le dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Note, qué poderoso está esto. Note que él dice, debiendo ser ya. Él no le está hablando a los maestros de la escuela bíblica. Él no le está hablando al grupo del Departamento de Educación Cristiana. La palabra allí lo que implica es ustedes debiendo de haber madurado, debiendo de haber avanzado en lo que han recibido. Ustedes están retrocediendo, están volviendo atrás, están queriendo volver a algo que Dios, aunque lo dijo un día, ya en el Hijo lo ha dicho diferente. Porque el Hijo nos da la interpretación de lo que no se entendió en el pasado. El escritor les indica que la inmadurez tiene dos posibles consecuencias, dos posibles causas. Número uno, que Cristo como el Hijo es la máxima representación, no en símbolos y tipos, sino en realidad viva. Por lo tanto,
que ustedes hacen buscando en el templo cuando el templo se encarnó? ¿Qué hacen buscando en las ofrendas cuando Él fue su ofrenda? ¿Qué hacen buscando en el sacrificio cuando ya Él es el sacrificio? ¿Qué están buscando en Moisés cuando Él es el hijo sobre la casa? ¿Qué están buscando en lo terrenal si el llamamiento de ustedes es celestial? ¿Qué están buscando en la tierra cuando tienen una herencia en los cielos? Por lo tanto, se habían estancado porque no habían comprendido lo que habían recibido en Cristo. Y segundo, el Espíritu Santo nos ha sido dado para hacer al Hijo y todo lo que Él es una realidad viviente en nosotros. Yo creo, mis amados hermanos, y no creo que me equivoco, y creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo, si yo le dijera que Cristo es mucho más grande que lo que todos nosotros aquí juntos somos capaces de comprender. Él es mucho más. Si usted y yo necesitamos algo, hermanos, es una reapreciación de quién es Cristo. Si usted y yo necesitamos algo, es volver a aquello que verdaderamente produce vida y desconectarnos cada día más de lo que no produce vida en nosotros. Por eso, a la medida que el Espíritu Santo va revelando, usted y yo, ¿qué hacemos? Nos apropiamos de esa revelación, nos apropiamos de esa realidad, nos apropiamos de esa vida, nos apropiamos de eso que ya en el Hijo está dicho y está hecho. Y es a la medida que usted y yo, cuando oímos y obedecemos en lo que oímos, escuche bien, es que usted y yo vamos a ser transformados y conformados a la imagen del Hijo. Por eso es que en la vida en Cristo se caracteriza por avance, se caracteriza por crecimiento, se caracteriza por una frescura continua. La razón por la cual usted y yo nos desanimamos es porque sacamos a Cristo de la ecuación. La razón por la cual usted cree que Dios lo abandonó y lo dejó y ahora la tiene con usted y por eso está pasando todas estas pruebas, es porque usted no se ha apropiado de lo que Dios en Cristo ha hecho. La razón por la cual usted cree que el evangelio son cultos, canciones y actividades es porque todavía no se ha apropiado de lo que el Espíritu de Dios ha revelado en Cristo. Pero yo declaro en el nombre de Jesucristo que a la medida que tú sigues oyendo la palabra y sigues oyendo la palabra, de momento la resiste, no la entiende, te molesta porque te están sacudiendo todo lo que tú crees que es, pero el Espíritu te está allí conformando a la imagen del Hijo, te está allí haciendo continuamente nuevo y de repente sientes una frescura que aunque no lo entiendes todo, para ti Cristo es mucho más que suficiente. Habrá alguien aquí que diga: quiero crecer. Por lo tanto, no somos de los que retroceden. No somos de eso. No somos de los que van atrás, sino de los que procedemos, de los que continuamente caminamos, de los que vamos en aumento, de los que vamos creciendo y estamos siendo conformes a la imagen del Hijo. Por eso la madurez en el contexto bíblico es equivalente a ser conformados a la imagen del Hijo. Por eso es que es un proceso, no es un acto, no es un suceso. Usted jamás ni yo seremos transformados porque alguien oró por nosotros, o porque vinimos a un culto, o porque estuvimos en una campaña, o porque fulano de tal me puso aquello o esto. Usted y yo vamos a ser transformados a la medida que sigamos apropiándonos de Cristo, a la medida que Cristo siga siendo tan real para nosotros. ¿Cómo usted va a saber eso? Porque usted y yo vamos a ser representantes en la tierra de la imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, se va a ver una evidencia, se va a ver unas facultades, se va a ver una calidad de vida que es
totalmente diferente. Aquellos que eran airados, de repente empiezan a experimentar una paz que sobrecoge el entendimiento. Los que vivían en ansiedad y todo le daba miedo, ahora tienen una certeza de quiénes son para Dios y en Dios. Los que antes tenían temor cada vez que algo se sacudía en el planeta, ellos saben que su identidad no está en lo que los hombres tienen aquí, sino en lo que Dios nos ha provisto en Cristo. Es allí donde Romanos 8:29 tiene sentido, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. La palabra conforme es del griego simorfos, que significa tener la misma forma que otro, similar, semejante a. Ser hechos conforme a la imagen del Hijo es un proceso condicional y progresivo. Diga esas dos palabras que son clave: condicional y progresivo. Escuche bien, es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque cada etapa del proceso tiene condiciones. Cada etapa del proceso tiene condiciones. Las condiciones están allí para ayudarnos a nosotros a saber si hemos avanzado. Le pregunto, si usted tiene un hijo irresponsable, que todo lo que usted le ha dado lo malgasta, lo despilfarra, no tiene diligencia, ¿usted ama a ese hijo menos? ¿Lo ama menos? No. ¿Usted le permite los mismos privilegios? No. Si usted es un padre responsable. Si lo que está criando es un criminal, no. Pero si lo que quiere es formar un hijo responsable, usted tiene que poner ¿qué? Condiciones. Porque las condiciones son las que a nosotros nos ayudan a ¿qué? A medir si ese muchacho o esa muchacha está madurando. Por eso es que cuando un padre tiene problemas con los hijos, los expertos en la materia inmediatamente quieren saber si el comportamiento de ese muchacho está siendo empoderado en la casa. Porque usted puede amar a una persona al punto de inhabilitarla. Por lo tanto, un padre responsable al hijo que toma lo disciplina. ¿Y lo disciplina para qué? Para poderle seguir confiando las riquezas que ese padre posee. Por lo tanto, ser hechos conforme a la imagen del Hijo tiene condiciones que permiten o impiden proceder a la próxima etapa. Así que somos hijos. Eso no cambia. Dios no te ama menos cuando desobedeces. Lo que pasa es que no te puede confiar más porque no puedes manejarlo responsablemente. Tú no eres hijo basado en lo que hiciste. Tú eres hijo por cuanto creíste. Pero una vez hayas creído, el Padre te toma como hijo y nos va a disciplinar y nos va a corregir y nos va a exhortar. Pero no es para castigarnos, es para formar en nosotros la imagen del Hijo, que es la que puede verdaderamente marcar a una generación. Por lo tanto, allí vemos que renacemos por la palabra de vida, somos hechos conforme a la imagen del Hijo. Ese es un proceso de toda la vida. Eso es toda la vida. Y ahí es donde muchos se estancan. Y ahí es donde muchos resistimos. Porque recibimos esta palabra de vida al principio. ¿Ve? Porque es novedoso. Porque se oye bien. Y aquí es donde muchos los llevan a los extremos. Bueno, pues si eso es así tan fácil, vivo como deme la gana, porque como quiera ya soy hijo. ¿Vio? El peligro de predicar una palabra madura en mentes inmaduras, en mentes no ejercitadas en la palabra de justicia. Por lo tanto, allí que vemos, diga conmigo, esto es un proceso. Si usted y yo somos hijos, eso nos permite el derecho legal. Pero el podernos confiar la herencia requiere un proceso de madurez.
Si usted le va a dejar una herencia al hijo, usted quiere poner en las condiciones de esa herencia que pueda ser esa herencia entregada en las mejores condiciones posibles. De hecho, muchos no van a dejar herencia, lo que van a dejar son deudas, pero eso es otro tema. Pero asumamos que usted va a salir de deudas y que usted no quiere vivir esclavo de la tierra y que usted va a aprender a ser un buen mayordomo de todo lo que Dios le ha confiado y que usted no va a dejarse influenciar por las influencias y argumentos del mundo. Que usted no necesita una deuda para sentirse importante, porque usted es importante no por lo que tiene o lo que maneja, sino por quien es en Cristo. Que usted quizás no se puede ir de vacaciones como quisiera, pero no significa que usted no se merece el hecho de que Dios es contigo y Dios está a favor tuyo. Note que todo el sistema del mundo está diseñado para apelar en nosotros alguna deficiencia de la naturaleza adámica. Por eso hay tantos creyentes que han creído, pero siguen siendo esclavos del sistema. ¿Por qué? Porque la fe no avanza en crecimiento. La vida no avanza en entendimiento de Cristo. La herencia es un asunto de madurez. Es a la medida que nosotros vamos respondiendo correctamente a las diferentes etapas y estaciones de nuestra vida. Todos en Cristo, mis amados hermanos, iniciamos como infantes, pero no nos podemos quedar allí. Tú no puedes ser ese creyente que continuamente hay que estarte dando manigueta para que sirvas al Señor, para que te congregues con los hermanos, para que sirvas a uno en necesidad. No puede ser, debiendo ser ya maestros, no puede ser que nuestras exhortaciones continuamente estén en la misma línea, en la misma necesidad, en la misma mediocridad. Tiene que llegar un momento donde tú, como un hijo que va madurando, no tienes que estar dependiendo de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. No tienes que estar buscando a ver qué es lo que te va a dar aquel o te va a buscar lo otro. Tú sabes que todo lo que proviene de Dios te ha sido confiado y lo estás usando responsablemente en el desarrollo de tu vida. Por eso tenemos que proceder. Este proceso de infancia espiritual a madurez espiritual no es automático. No es automático. Usted puede estar escuchando aquí 40 años la palabra de verdad, la verdad presente, y usted no va a crecer. Eso no tiene nada que ver. La verdad que a mí me liberta no es la que yo escucho, es la que yo conozco. Y la palabra allí conozco, no es que yo la sé cognitivamente e intelectualmente, es que yo tengo intimidad con ella. Y Adán conoció a Eva. Es esa intimidad que viene como consecuencia de la palabra de vida. Por eso yo dije al principio, trate de escuchar a Dios entre mis palabras, porque si usted pone a escuchar mis palabras, usted va a salir de aquí. He dicho cosas maldichas, fuera de orden, los acentos los puse donde no va, a veces alcé la voz cuando no le debía alzarla. Si usted se pone a juzgar lo que Dios le quería decir por lo que el predicador está hablando, usted va a perder de vista lo que Dios le puede decir. Pero si usted se atreve a discernir la voz de Dios en medio de lo que el predicador está aquí, puede decir: Padre, dame la capacidad de escuchar a través de este hombre mortal la palabra de inmortalidad, la palabra que me transforma y la palabra que me lleva al conocimiento de la verdad. Y allí usted intima, allí usted intima. Allí usted intima, usted puede venir a todos los discipulados, a todos los cursos. Usted puede tener un PhD, un DBH, un JK, ZQFJ y puede ser un estúpido en el mundo espiritual. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. La vida del espíritu requiere otra facultad. Por eso hay gente que tiene la cabeza llena de información, pero usted lo oye hablando de Cristo y no hay vida. Ve a alguien que en vez de doctor dice doctor. Y ve a alguien que no sabe leer ni escribir, pero en las rodillas ha sido enseñado.
Yo no sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas. Hay veces que el texto lo pone acá, lo dice mal dicho. Hay veces que dice una verdad pasada como si fuera presente. Pero como viene por alguien que conoce, intima con la verdad que no es el texto. La verdad es alguien. Cristo es la verdad revelada de Dios. Allí usted puede sentir que hay vida de Dios fluyendo. Por lo tanto, allí sabemos que esto no es automático. Por lo tanto, un equivalente que nos puede ayudar a entender este proceso es nuestra propia vida física. Usted y yo nacemos, crecemos, hasta que llegamos ¿a qué? A la madurez. Eso es ser conformados en Cristo. Esto es un proceso. En cada uno de esos procesos hay etapas. Y esas etapas te van a sacudir la existencia. En esas etapas vas a poder volver a Adán o te mantienes en Cristo. En esa etapa o dices lo que quieres, como dicen algunos, no aquí en Kissimmee, en algunos lados. Yo digo las cosas como son, pues yo no tengo pelo en la boca. Eso es otra forma de decir, cuando yo esté carnal, no tengo misericordia. Eso se oye como que lindo. Es una estupidez. Usted no puede decir las cosas como las siente, las tiene que decir en amor. Porque usted no lo está diciendo para ganar un argumento, usted está diciendo para edificar un hermano. Aun cuando reprende, aun cuando corrige, aun cuando disciplina, aun cuando tiene que pararse a darle corrección a un grupo, a un ministerio, usted está hablando la verdad que en amor. ¿Por qué la está hablando en amor? Porque el amor de Dios nos ha sido dado y no nos avergüenza. Y el que confunde eso con debilidad no sabe lo que es un hombre fuerte. No sabe lo que es un fuerte. Por eso Pablo no iba con palabras de humana sabiduría, sino que él le iba hablando cosas que tenían que ser discernidas por el Espíritu. Por lo tanto, allí diga, vamos creciendo. En cada etapa vendrán conflictos, tensiones, argumentos, dificultades. En ciertas etapas te vas a chocar con los hermanos que antes estabas en paz. En ocasiones te van a suceder cosas que te daría la gana de darle 3 tiros a alguien. Pero allí tú dices, Señor, confórmame la imagen del Hijo. Confórmame a la imagen del Hijo. Estas son las ganas que tengo. Estos son los pensamientos que me están cruzando por aquí. Esto es todavía lo que me queda de Adán. Pero yo no estoy en Adán. Yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y si soy una nueva criatura, las cosas viejas están pasando. Aquí todas están siendo hechas nuevas en mí. Veo diferente, hablo diferente, oigo diferente, camino diferente, siento diferente. Voy a servir diferente porque quiero madurar a la estatura de la medida de Cristo en mí. Por lo tanto, ¿cómo respondemos allí? Porque usted no sabe lo que ha crecido. ¿Hasta qué? ¿Sí o no? Ellos no sabemos. Yo me encuentro en situaciones que todavía digo, wow, que mucho me falta. Pero quiero estar consciente de que ese no es mi estado final, de que esa no es mi reacción natural. Que ahora yo tengo un llamamiento celestial, una naturaleza celestial, una vida celestial. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Que si bien es cierto que estoy siendo perfeccionado, pero a la misma vez no es desde algo que está incompleto, es de algo que está totalmente completo. Yo estoy siendo perfeccionado porque estoy en el perfecto. Yo estoy siendo completado porque estoy en el completo. Yo estoy madurando porque estoy en el que maduró. Yo estoy aquí aunque sufriendo algo, pero el que me llamó, él ya sufrió eso hasta la muerte y puedo descansar que esto que estoy viviendo temporariamente formará algo de Dios en mí. Ay. Mis amados, si eso no lo hacemos, no tendremos esperanza el día de la prueba. No hay esperanza. Por eso es que muchos creyentes, cuando enfrentan el día de la dificultad, su fe desborona. Se le desmantela su entendimiento. No saben qué hacer. Cuando debemos ya ser maestros, cuando debemos haber avanzado, cuando sabemos de antemano que ser parte de una familia de la fe es equivalente a que habrán dificultades, a que habrá gente que no te cae bien.
Dígame, libérese ahora. No trate de verme así, no, yo amo a todo el mundo de la misma manera. Estamos aprendiendo a amarnos. Hay gente que a mí me cae como bomba. ¿A usted no? Le estoy diciendo que estoy aprendiendo. Hay gente que cae pesada, ¿sí o no? Seguro que sí. Y hay veces que esa persona que le cae pesada está al lado suyo ahora. Ese es el problema. Yo estoy aprendiendo a mirar a los hombres no según la carne, particularmente si son hermanos, porque no todos estamos en el mismo estado, no todos hemos sido expuestos a la misma realidad y verdad. Venimos caminando poco a poco. Hay gente que hay que soportar, dice Pablo, ¿sí o no? Hay gente que hay que soportarlos. Hay gente que son débiles en la fe. Hay gente, oh, ahora sí, conmigo, cuente, pastor, yo por usted doy la vida. El problema, hay que buscarlo por la peste. Estamos en diferente. Hay gente que hay que soportar, hay gente que se ama, hay gente que uno celebra cuando llegan y otros uno lo celebra cuando se van. Pero si seguimos creciendo, no vamos a ver a los hombres por el lente de Adán, sino que vamos a ver al Cristo que está formándose. Vamos a ver algo que no se ve con el ojo natural, que va mucho más allá, que tiene trascendencia. Oh, mis amados, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. ¿Cuántas cosas les ayudan a bien? ¿Cuántas? Allí no dice que todas las cosas les van a salir bien. Dice que todas las cosas ¿qué? Le ayudan. Es como una muleta. Todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Pero pues, esto es conforme a los que son llamados a su ¿qué? A su propósito. La pregunta que habría que hacer es: ¿cuál es el propósito de aquellos que son llamados? Y también el próximo texto nos dice: el propósito es hacerlos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, en la prueba no hay ninguna virtud, en el sufrimiento no hay ninguna virtud. Eso no es inherente en el sufrimiento. El sufrimiento te puede dejar a ti amargo, pero también tú puedes decir: mientras que yo no sé ni puedo manejar la tensión de lo que todo esto representa, estoy descansando en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En medio de todo lo que yo estoy viviendo, yo sé una realidad superior, y esto es pasajero. Esto va a ser temporal. Esto no va a durar toda la vida. Si tú y yo no tenemos esa esperanza en medio de las cosas de la vida, hermano, no vamos a poder enfrentar las tensiones que vamos a tener que manejar. Por lo tanto, esto se convierte en una esperanza. Lo que tú y yo podamos pasar acá, en ocasiones no tenemos forma de poderlo comprender. Aun cuando pudiéramos buscar razones lógicas, a mi mente se le escapa. Venía hablando con Edgar, ese accidente de esa señora del bote que se hundió. 9 miembros de la familia. Ella va a llegar a su casa, sus 3 hijos fueron ahogados, su esposo también. Eso es un caso que la noticia lo mantiene presente durante 24, 48, 72 horas. Pero diariamente hay millones de situaciones que están sucediendo a creyentes y a no creyentes, a hijos y a no hijos, a los que han creído y a los que no han creído. Pero usted y yo que hemos creído tenemos una ventaja significativa, y es que mientras podemos estar enfrentando los mismos vendavales que cualquiera allá afuera puede enfrentar, la realidad del asunto es que aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, algo dentro de ellos está sucediendo que es más grande que lo que ellos están experimentando. Dentro de ti, dentro de mí, otro se está formando, otro se está manifestando, otro. Por eso muchos hemos descubierto que en el día de la prueba teníamos más fe de lo que nos habíamos imaginado. ¿Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando? Por eso muchos de nosotros pensamos que de aquella no salíamos, pero había mucho más fuerza dentro de aquella prueba que lo que yo jamás me había imaginado. No era la fuerza tuya ni la fuerza mía, era lo que estaba Dios haciendo dentro de nosotros, porque qué pedir o entender no sabemos, pero Él responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa
poderosamente en nosotros. ¿Cómo somos conformados? Y permítame terminar con esto. Somos conformados sin morfo, nos dan forma semejante a, nos parecemos a. ¿Cómo somos formados? Somos conformados a través de las pruebas comunes de la vida. Nadie es conformado aquí. Yo no quiero desanimarlo, pero si usted piensa que usted va a ser transformado viniendo a escuchar predicaciones, usted va a tener la desilusión más profunda de su vida. Por eso muchos se cansan, ¿vio? Porque ellos creían que lo que los transforma es lo que oyen. Y lo que los transforman es lo que obedecen de lo que oyen. Es la respuesta en obediencia. Es el abrazar aunque me duela lo que Dios dice que es verdad. Por lo tanto, las pruebas comunes de la vida nos van a ayudar a bien. El bien no es la prueba. El bien es lo que sucede en la prueba. Estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Piense cuál ha sido su actitud a través de las pruebas, sufrimientos y aflicciones que ha permitido el Señor que lleguen a nuestra vida. ¿Cuál ha sido? Es decir, lo único que nosotros tenemos en mente, y este es el problema cuando los creyentes son enseñados a no enfrentar el sufrimiento, sino a escapar de él. Este es el problema. Hay toda una teología que no prepara a los creyentes para el día del sufrimiento. Por eso tenemos tantas fórmulas de salir. Por eso la gente, usted quiere ver a alguien consagrado que entra en una prueba. Búsquelo. Usted quiere ver gente que viene a orar y después deja de venir a orar cuando se le acaba la prueba. ¿Por qué? Porque respondemos a las crisis para que en ese proceso, y Dios se vale de cualquier cosa, ¿eh? Dios se vale de cualquier cosa. Pero si nosotros vamos a avanzar y vamos a correr hacia la madurez y vamos a poder crecer y ser conformes a esto, vamos a tener que saber que hay pruebas que no van a terminar hasta que se cumpla el propósito de esa prueba. ¿Yo bien? Y usted va a orar, y va a pactar, y va a declarar, y va a confesar. Por eso muchos se desaniman, hermano. La cantidad de creyentes que le enseñaron esta teología y están por ahí desilusionados. Porque se le ofreció una transacción con Dios. Tú haz esto que Dios va a hacer lo otro. Cuando Dios tenía algo mucho más allá que librarlos de una prueba, era conformar la imagen de su Hijo en nosotros para que en medio de la prueba el mundo pueda ver que hay algo diferente de Dios en nosotros. Habrá alguien aquí que puede decir: Padre, gracias. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos le pasó que pasaron una prueba y complicaron la prueba por las decisiones que tomaron en medio de la prueba? Dijimos lo que no debimos haber dicho, hicimos lo que no debimos haber hecho, nos avanzamos cuando no nos debimos de avanzar, nos asociamos con alguien cuando no nos... ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Por lo tanto, estamos creciendo. Diga conmigo: yo estoy creciendo en esto. Vamos en ese proceso. Es lento pero seguro y no tiene nada que ver con despacito. Esta es la obra del Espíritu en medio de nosotros. Dios está haciendo algo. Diga: Dios está haciendo algo dentro de mí, independiente de mí, y es formando a su Hijo en nosotros. Estamos siendo hechos conformes a la imagen del Hijo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen,
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hechos tardos para oír. Si no lo escuchamos en el día de la paz, no lo vamos a escuchar en el día de la aflicción. A nosotros nos conviene prestarle atención a lo que Dios nos está hablando en el Hijo. Porque si el Hijo fue perfeccionado, yo no creo entender todo eso, hermano. Imagínense, el mismo apóstol dice, difícil de explicar. Yo no puedo entender eso. Como un perfecto fue perfeccionado. Pero nos dice que fue por medio de la obediencia. Imagínense nosotros que partimos desde una condición totalmente diferente. Si el perfecto fue perfeccionado y alcanzó, quiere decir que dentro de la perfección hay niveles de madurez. Se van formando cada vez que respondemos a los tratos de Dios en la historia, en nuestra vida y en la historia. Termino con este texto que para mí ha sido y será el pilar donde cuando humanamente mis fuerzas han desmayado, he podido recorrer allí y encontrar sabiduría para el día de la prueba. Romanos 8, 29 al 36, usted lo ha escuchado 1000 veces. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Procedamos a la madurez. Prestémosle atención a lo que estamos escuchando. En vez de responder impacientemente en medio de lo que estás viviendo hoy, detente. Detente. Hay cosas que pueden esperar, hay decisiones que no hay que tomarlas ahora. Hay cosas que hay que dejarlas morir para que resuciten en el poder de la vida de Cristo. Hay conexiones que hay que deshacerse. Hay alianzas que Dios va a traer a tu vida. Hay estaciones en nuestra vida donde parecerá que nada está sucediendo. Hay etapas en la vida de una congregación que parece que se están marchitando las cosas. Y Dios está podando, está abonando, está queriendo ver cómo respondemos cuando no las condiciones no son las favorables. Y cuando no son las mismas que teníamos antes. Es allí donde maduramos. Son las condiciones del proceso las que nos van a invitar a seguir avanzando para madurar en Cristo. A ellos se les dijo, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Yo no sé usted, pero yo quiero seguir creciendo. En mí mismo voy a llegar a una medida. Una medida. Pero entre nosotros como cuerpo vamos a alcanzar otra medida. Cuando mi medida de madurez se une con tu medida de madurez, entonces vamos avanzando a la estatura
del varón perfecto. Pero mi inmadurez detiene la madurez del cuerpo. Interrumpe el proceso. Altera las condiciones. Por eso los apóstoles cuidaban la unidad y el vínculo de la paz. Por eso la función principal del liderazgo no es llevar a cabo actividades, y hay que llevarlas a cabo. Es poder discernir qué está sucediendo en la vida espiritual de la iglesia, para que podamos mutuamente ser edificados y seguir creciendo como un edificio vivo para Dios. Ciudadanos del reino, estamos todavía en el ensayo. Estamos en el ensayo. Si fuéramos a medir la trayectoria de esta iglesia por los años que los pastores tienen de ministerio, o por los años que esta congregación tiene ya como establecida, probablemente tuviéramos mucho de lo cual desanimarnos y mucho por lo cual celebrar. Pero si algo yo sé de las veces que he hablado con esta hermosa pareja, y particularmente el tiempo que hemos invertido, es que estamos dejando de calcular y de medir las cosas según el orden natural. Me parece que nuestra vida verdaderamente comienza cuando Cristo nos es revelado. Yo puedo haber llevado 30 años en el ejercicio de la actividad cristiana, y aquel haber sido mi comienzo. Allí nací de nuevo, allí se sembró la semilla. Pero puedo haber estancado en mi crecimiento y madurez en Cristo por 29 años, y lo que estoy es repitiendo el primer año. Por lo tanto, procedamos a la madurez. No importa la cantidad de años que llevemos, a mayor cantidad de años en estos, más de Cristo se debería ver en nosotros. Nuestro vocabulario, nuestro proceder, nuestro compromiso, nuestro nivel de fidelidad, de lealtad al Señor y a los hermanos. El ser gente que cuando otros llegan aquí puedan decir: yo no entendí mucho de lo que ellos hablaron allí, pero una cosa no puedo negar, y es que me sentí amado por el amor de Cristo. Al principio hay gente que no va a tener ni idea de qué estamos hablando, ¿cierto? Ni idea, hermanos. Esto es vocabulario y lenguaje foráneo. Lo que nadie puede combatir es lo que el Espíritu de Dios puede estar haciendo en un alma cuando llega a una reunión de los santos. Yo oro al Señor que esta iglesia siga avanzando, que siga creciendo en números, pero a la medida que vamos creciendo, que también Cristo siga siendo formado. Que el gozo de esta congregación sea ver a Cristo manifestado a través de los que están afuera, los que sirven adentro, los que están aquí, los que enseñan, los que predican, los que van y visitan a los enfermos. Cristo todo en todos. Todo en todos. Todo en todos. Porque Él es la máxima revelación del Padre para los hijos. Padre, gracias por tu fidelidad, porque aún en nuestras infidelidades tú has permanecido fiel. Tú has sido bueno. Tú has sido más que suficiente cuando nos ha faltado, cuando no ha habido, cuando hay escasez, cuando las cosas se distorsionan. Allí tú nos alineas. Y aquí estamos como hijos, anhelando, Señor, no leche, sino comida sólida, para poder fortalecernos para el camino. Señor, muchos de los que estaban allí y recibieron esta carta volvieron atrás. Fueron expuestos, pero no creyeron, como el pueblo en el desierto no creyó.
Si a ellos no les tomaste en poco su desobediencia, ¿cuánto más cuando nos has hablado en el Hijo? Por lo tanto, hay disciplina correctiva que tú tienes que ejercer para formar en nosotros hijos maduros, hijos conformes a la imagen de Cristo. Yo no sé por lo que mis hermanos y hermanas están pasando. Algunos vienen pasando pruebas prolongadas, momentos de continua resistencia que parece que no causa que ellos puedan avanzar. Pero es allí donde la fortaleza se hace realidad. Nada que llega a ser fuerte, Señor, no experimenta resistencia. La resistencia viene para fortalecernos, fortalecer nuestra fe, nuestros valores, nuestras convicciones, para dejarnos saber en qué está basado y fundamentada nuestra vida. Es allí donde los vientos que azotan esta casa, Señor, van a probar la estructura que hemos construido. Yo no sé qué puedan estar viviendo. Yo lo que sé es lo que tú estás haciendo en ellos, conformando la imagen de tu Hijo en ellos. No sé cuánto tiempo más dure la prueba. Lo que sé es que para cada prueba también hay una medida de gracia. Una medida de gracia que va a ser posible que la soporten. Y luego que todo haya terminado, estarán firmes. Estarán firmes. Porque en el proceso se fortalecieron con el poder de tu fuerza. Algunos tendrán pérdidas naturales. Otros, Señor, experimentarán la desilusión de aquellas cosas que pusieron su esperanza. Pero en medio de todo ese conmover de cosas que pueden ser removibles, solo permanecerá lo inconmovible. Y de allí saldrán refinados por el fuego. De allí saldrán luego que la paciencia haya tenido su obra perfecta. De allí saldrán, Señor, entraron al desierto quejándose, pero saldrán adorándote. De allí regresarán con botines, no de esta tierra, sino con herencia espiritual. Allí veremos a un Cristo real en ellos, donde su palabra, su mirada, su tocar, su gestión, Señor, su vida misma será un olor grato de ti. Guárdalos y fortalécelos. Con el rostro inclinado, mis amados hermanos. Hay veces que venimos a reuniones como estas y nadie sabe por lo que estamos viviendo. La desilusión, el profundo vacío que a veces tienen las personas cuando estas verdades apenas están comenzando a alumbrar su entendimiento o no han llegado allí. Yo no sé por lo que muchos de ustedes están pasando, pero yo sé lo que Dios está haciendo. Hoy estoy más convencido de nunca que para los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Y si tú estás en una de esas temporadas donde tú dices, no sé, no entiendo, no comprendo, estoy en cero, en blanco, pero no retrocedo ni un milímetro, porque yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que proceden a la madurez. Si tú eres uno de esos, levanta tu manita. ¿Y dónde estás? Nada más. Bendecido, mi amado hermano. Bendecidos. Amén, 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 amén. Esto es una señal declaratoria. Eso es lo que es una señal declaratoria. Lo que estamos haciendo es diciendo, yo no soy de los que retroceden. En medio de las crisis de la vida hay que ponerse de pie y hablar y declarar y confesar y proclamar la verdad de Dios sobre esa realidad, la verdad de Dios sobre esa condición, la verdad de Dios sobre ese escenario de muerte patético, de desánimo, la verdad de Dios en medio de las realidades que estamos enfrentando. Allí declara con tu boca, alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Allí
Y en medio de la escasez, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Allí en medio de la dificultad, declara: hasta que te duela, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. En medio de la desilusión, en medio de del fallo, en medio de la traición, declara allí: los hombres me fallarán, pero Dios jamás me fallará. Él tiene cuidado de mí. Él me guía a través del desierto. Él me consuela a través de la prueba. Él es el Señor. Él es el Señor. Y lo voy a conocer en el dolor, y lo voy a conocer en el estudio, y lo voy a conocer en la clase, y lo voy a conocer en el hospital, y lo voy a conocer en la funeraria, y lo voy a conocer el día de la graduación, porque Él se está revelando continuamente a los suyos. Él es el Señor. Él es el Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Fuerzas para el cansado, agua para el sediento, pan para el que tiene hambre. Él es vida en la muerte. Él es la razón de nuestra existencia. Él es luz en medio de mi tiniebla, sabiduría en medio de mi ignorancia, poder en medio de mi debilidad. Él es en quien soy. Vivo y me muevo. Él es la razón por la cual existo. Él es. Él es tu consolador. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio el día de la soledad. Él es el que los sostiene en su entrada, en su salida. Él los tiene guardados en su seno. Él es tu paz. Él es. Levantaría tus manitas al cielo en señal de rendimiento. Soporten la exhortación. Soporten la exhortación. Habrá momentos que Dios nos va a confrontar con una verdad que nos sacude. Que nos sacude nuestro existir. Sí, díselo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. A los que nos están mirando por allí, por el Facebook, no sé si estamos todavía, me indican muchachos atrás. Estamos muy bien. Allí enviamos una palabra también. ¿Dónde está la cámara? Allí enviamos una palabra. Allí enviamos una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra de edificación en cualquier parte, nación, lugar, en medio de lo que estés viviendo. Yo no sé lo que está pasando, yo sé lo que Dios está haciendo. Está conformando la imagen de tu Hijo en ti. Está conformando esa realidad eterna, suprema, soberana de la imagen del Hijo, para que seas un representante en esa jurisdicción donde Dios te ha llamado a manifestarlo a Él. Yo declaro una palabra de vida, una palabra de paz, una palabra de gozo, una palabra de fortaleza. Después que todo haya acabado, te vas a mantener firme. Tú no vas a retroceder. Tú no vas a divorciarte. Tú no vas a abandonar lo de Dios en ti. Tú no vas a volver atrás. Tú no vas a tomar esa decisión que debes de esperar para ella. Tú vas a esperar. Vas a esperar. Y vas a esperar en el Señor hasta que haya una convicción en el Espíritu. Y cuando toque desistir de tu argumento, entonces operarás en la sabiduría de Dios, aunque parezca pérdida para los hombres. En el nombre de Cristo el Señor, digámoslo con todo, mis amados. Tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel. Tú has sido bueno. Tú has sido justo, misericordioso. Él ha sido fiel. Tú has sido fiel. ¿Cuántos aquí pueden decir Él ha sido fiel? Tú has sido bueno. Yo no siempre he entendido su fidelidad. Tú has sido justo. Yo lo que sé es que Él la ha establecido como pacto eterno. Él es el Dios fiel. Tú has sido fiel. ¡Oh! Tú has sido bueno. Él ha
sido bueno. Tú has sido justo. Él ha sido justo. Misericordioso. Oh, Él ha sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido bueno. Él ha sido Tú has bueno. sido justo. Tú has sido justo. Misericordioso. Él ha Tú has sido fiel. Al pensar Aleluya. en dónde estabas y cómo tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo. Tu amor nunca dejó de ser. No, no, no. En cada montaña subimos. Nunca estuve solo. Nunca tuve miedo. Tú has sido bueno. Tú has sido justo. Misericordioso. Tú has sido fiel. Tú has sido bueno. Tú has sido justo. Misericordioso. Tú has sido fiel. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor eterno. Wow. Dígale que está al lado suyo. Esta palabra es para ti, que eres maduro. El inmaduro va a seguir corriendo por ahí para afuera. El inmaduro va a criticar, el inmaduro va a señalar, el inmaduro va a decir, pero, diga, afortunadamente, los inmaduros no están aquí. Toca al que está al lado tuyo y dile, tú eres maduro. Hay que tener babilla para escuchar esta palabra. Porque es una palabra que edifica, una palabra que fortalece. Y necesitamos hoy, en el siglo XXI, una palabra que nos confronte. Cuando se te sacude ese mundo corruptible, temporal, ahí es que tú te das cuenta de dónde estás parado. Y es mejor estar parado sobre Cristo, que es la roca inconmovible por los siglos de los siglos. Dicen amén, hermano. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? Cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Hoy Dios nos ha dado una palabra extraordinaria. Mi recomendación es que usted se lleve ese CD. Usted se lo pide a Neisha allí. Mire, compre ese CD y llévese y escúchelo. O véalo a través de la página. Yo creo que en las páginas está grabado. Usted lo puede ver y escuchar nuevamente. Dicen amén, hermano. Dicen amén.